Ella era una señora mayor, muy callada, que rara vez salía de su casa. Yo debía tener unos 7 u 8 años cuando empecé a notar esa muñeca. Era grande, de porcelana, de esas antiguas, con cabello castaño rizado y vestido azul claro. Siempre estaba sentada en el alféizar de la ventana, como si mirara la calle, o mejor dicho, como si me mirara a mí. La ventana de Doña Victoria daba justo frente a mi cuarto, así que cada vez que abría o cerraba la cortina, ahí estaba ella, la muñeca, sentada en la misma posición. Pero de algún modo tenía la sensación de que cambiaba. Sé que parece una locura, pero juro que a veces veía su cabeza inclinada hacia un lado y al día siguiente estaba hacia el otro. Otras veces parecía que los ojos miraban en una dirección distinta. Siempre trataba de no verla directamente, pero era difícil evitarlo. Una vez, llegué de la escuela y fui directo a mi cuarto, como siempre. Tiré la mochila al suelo y miré por la ventana sin pensar. Y ahí estaba. Pero esta vez lo supe con certeza. La cabeza de la muñeca estaba completamente girada hacia mí. No ligeramente, no solo los ojos, toda la cara. Me quedé congelada por unos segundos. Cerré la cortina y me quedé parada ahí, sintiendo mi corazón latir con fuerza. Cuando se lo conté a mi mamá, me dijo que era imaginación. Es solo una muñeca vieja, me dijo, tratando de calmarme. Aún así, empecé a evitar mirar hacia esa dirección. Pasaba el menor tiempo posible en mi cuarto durante el día, y por la noche dejaba la cortina cerrada todo el tiempo. Incluso pedí cambiar de cuarto con mi hermano, pero él no quiso. La muñeca se volvió una presencia constante en mi mente. No es que hiciera algo en realidad, pero era como si su sola existencia me pusiera en alerta. Dejaba de jugar solo por saber que ella estaba allí, mirando. Mientras otras niñas tenían muñecas y hacían fiestas de té, a mí me gustaban más los carritos, los bloques o los libros. Cualquier cosa, menos muñecas. Mi mamá lo encontraba raro, trataba de animarme con juguetes de niña, pero yo los rechazaba todos. Era como si, con solo ver una muñeca, recordara a la de la ventana. Como si todas pudieran comportarse igual, girar la cabeza, mirarme, moverse cuando yo no las viera. Ese miedo me acompañó durante mucho tiempo. Un día, sin previo aviso, la casa de Doña Victoria quedó vacía. Supe por mis padres que había fallecido durante la noche. Dijeron que fue por causas naturales, sola en su casa. No hubo velorio allí, ningún familiar apareció. El portón quedó cerrado por unos días y luego simplemente fue olvidado. Pero lo que más me marcó fue que, incluso con la casa vacía, la muñeca seguía en la ventana. Nadie la quitó. Ninguna mano la movió, pero ella permanecía inmóvil, observando todo. En los primeros días después de la muerte de la vecina, incluso esperé que alguien fuera a recoger sus cosas, pero nadie apareció, y esa muñeca seguía allí. Más de una vez soñé que bajaba de la ventana y venía a mi cuarto. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, aunque supiera que solo era un sueño. Aún así, comencé a dormir con la luz encendida. Pensé en contárselo a alguien en la escuela, pero temía que se rieran de mí. Así que lo guardé solo para mí. Con el tiempo, fui creciendo. Me cambié de cuarto cuando mi hermano se fue a la universidad. Era más alejado de la casa de al lado, y eso me dio cierto alivio. Aún así, no podía pasar por la antigua ventana sin mirar, aunque no quisiera. Siempre que lo hacía, ella seguía ahí. Misma posición, misma mirada. En algún momento, una tormenta rompió el vidrio, pero la muñeca seguía ahí, mojada, sucia, pero intacta, como si fuera parte de la estructura de la casa. La casa quedó completamente abandonada. Empezaron a aparecer grafitis, crecía maleza en el jardín, ventanas rotas. Pero la muñeca nunca desapareció.
Nunca cayó. Era como si resistiera todo. Un día, un grupo de adolescentes entró para explorar, como suelen hacer. Se rieron, grabaron videos. Al día siguiente vi una publicación en internet, una foto tomada desde dentro de la casa, y ahí estaba la muñeca, en la ventana, al fondo de la imagen. Pero había algo extraño. En el reflejo del vidrio, el rostro parecía diferente. No sé si era el ángulo, la luz o mi mente queriendo ver más de lo debido, pero el reflejo parecía más humano, menos muñeca, más real. Me quedé paralizada mirando esa foto por minutos. Incluso la guardé en mi celular. Y por más que tratara de compararla con otras imágenes, siempre volvía a la misma impresión. En el reflejo, esa cosa estaba sonriendo. Una sonrisa que nunca había notado antes, como si supiera que estaba siendo observada también. Estuve a punto de borrar la foto, incluso siendo adulta, con todo aquello quedando en el pasado. A veces el miedo regresaba con fuerza. Bastaba un recuerdo, una imagen de cualquier muñeca, para que me viniera a la mente la muñeca de la ventana. Ya intenté racionalizar, decirme que fue solo cosa de niña, imaginación fértil, traumas tontos, pero hay algo que no puedo ignorar, una sensación que aún me acompaña, una incomodidad, como si algo de todo eso hubiera sido real de una forma que nadie más vio. El otro día, pasé por la calle de mi antigua casa por casualidad. Estaba en el coche, yendo a visitar a mi madre. El barrio ha cambiado bastante, muchas casas fueron remodeladas, pero la de Doña Victoria sigue allí, igual que antes, aún vacía, aún abandonada. Y la muñeca aún está en la ventana, en serio, con el mismo vestido azul, el mismo cabello, como si no hubiera pasado ninguna década. Cuando la vi, sentí un escalofrío subir por mi espalda, casi desvío el coche. Mi corazón se aceleró como cuando era niña. Me detuve un poco más adelante y respiré hondo. Pensé en volver, revisar, pero no pude, era más fuerte que yo. Volví a conducir sin mirar otra vez. Desde entonces me quedo pensando, ¿quién cuida de eso? ¿Por qué nadie la quita? O, peor aún, ¿y si alguien intentó quitarla y no pudo? Me he sorprendido a mí misma pensando en buscar en los registros del ayuntamiento, tratar de entender quién es el dueño actual de la casa, si es que hay uno. Pero siempre desisto. Algo dentro de mí me impide ir tan lejos. Estos días, soñé con la muñeca otra vez. En el sueño, ya no estaba en la ventana. Estaba en mi antiguo cuarto, sentada en la cama, solo mirándome. No podía moverme. Quería gritar, pero no salía la voz. Me desperté con el corazón desbocado, el rostro empapado en sudor. Me tomó un tiempo entender que solo había sido una pesadilla, pero el miedo permaneció. Me sentí como antes, como si esa presencia estuviera conmigo de nuevo, incluso tantos años después. He pensado en contar todo esto a alguien, a un terapeuta, tal vez. Pero, ¿cómo explicar sin parecer loca? Tengo miedo de una muñeca que vi cuando era niña. Suena ridículo, dicho en voz alta, así que me quedo callada. Pero ahora decidí escribir esto. No sé bien por qué. Tal vez porque tengo miedo de olvidar, o porque, de algún modo, contar me alivie un poco este peso. Tal vez pienses que es solo imaginación, trauma infantil, y puede que lo sea. Pero ¿y si no? ¿Y si la muñeca sigue ahí por una razón? ¿Y si necesita estar ahí? Lo he pensado, que tal vez quitarla cause algo, o que la muñeca no sea solo una muñeca. No digo que esté poseída ni nada por el estilo. Ni siquiera sé en qué creo exactamente. Solo sé lo que sentí. Y lo que aún siento cuando recuerdo esa mirada. Y si hay algo que he aprendido, es que ciertas presencias no necesitan moverse para marcarnos. A veces, solo el hecho de que estén allí ya es suficiente. Hace unas semanas volví a soñar con ella, pero esta vez fue distinto.
No era solo la muñeca sentada en mi cama o mirándome desde una esquina oscura. En este sueño, yo era niña de nuevo. Estaba en mi cuarto de entonces, con la cortina cerrada y la luz apagada. Pero algo me hacía levantarme, ir hasta la ventana y abrirla. Afuera no había calle, ni casas, ni cielo, solo un espacio vacío, blanco, como una niebla espesa, y en medio de esa niebla, ella, no sentada en la ventana, no quieta, estaba de pie, caminando hacia mí. Me desperté con un dolor en el pecho, una presión tan fuerte que por un segundo pensé que era algo físico, real. Me levanté, tomé agua, caminé por la casa. Y cuando volví a la cama, noté algo que me heló. La cortina de mi cuarto, que había dejado cerrada, estaba abierta, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para que entrara un hilo de luz de la calle. Me acerqué, con cuidado. No había nada, claro. Ninguna muñeca, ninguna figura, solo la noche. Pero no pude dormir el resto de esa madrugada. Desde entonces, han pasado cosas pequeñas, pero extrañas. Luces que parpadean sin razón. Objetos que no están donde los dejé. Sueños fragmentados, donde siempre aparece algo azul claro, como el vestido. Incluso mi gata, que siempre dormía a los pies de mi cama, ahora se queda en la sala por las noches. Se niega a entrar en el cuarto y cuando insisto, se queda quieta en el umbral, mirando fijamente un rincón, como si esperara que algo se moviera. Una tarde, mientras organizaba cajas viejas en casa de mi madre, encontré algo que no recordaba haber guardado. Una hoja de cuaderno, doblada en 4. Era un dibujo, hecho con crayones, y aunque estaba borroso y mal hecho, como dibuja una niña de 8 años, supe de inmediato lo que era. Una figura sentada en una ventana, con un vestido azul y una sonrisa roja. Abajo, con mi letra infantil, estaba escrito: «Ella me ve aunque no la mire». No le dije nada a mi madre, solo guardé el dibujo en mi bolso y lo llevé conmigo. Lo he mirado varias veces desde entonces. No sé por qué lo hice. Es como si necesitara probarme que todo fue real, que no lo inventé, que desde entonces ya sabía que había algo más. El otro día, mientras hacía limpieza en mi departamento, una vecina tocó la puerta. Es nueva. Vive justo en el apartamento de al lado. Me dijo que tenía una pregunta extraña y me mostró una foto en su celular. Era la imagen de una muñeca antigua, cabello rizado, vestido azul claro. Me dijo que encontró esa muñeca tirada junto a los basureros del edificio. Alguien debió dejarla ahí, pero al recogerla para mirarla mejor, juró que había parpadeado. Le pregunté dónde estaba la muñeca ahora. Me dijo que la dejó en su sala, pero cada vez que entra siente que alguien la observa. Quise decirle que la tirara, que no la tocara más, pero no lo hice. Solo la miré y asentí, con una sonrisa forzada. Luego cerré la puerta y me senté en el suelo, con las manos temblando. No sé si es la misma, no puede ser, no tendría sentido, pero parte de mí no lo descarta. Porque si es verdad, si algo de aquella casa cruzó conmigo todos estos años, entonces tal vez nunca estuve sola. Tal vez nunca logré alejarme del todo. Pensé en ir a la casa de Doña Victoria, ver con mis propios ojos si la muñeca aún está ahí. Pero algo me lo impide. Una parte de mí quiere saber. La otra tiene miedo de que ya no esté. Porque si no está, ¿dónde está? Y si está, ¿qué significa eso? No tengo respuestas. Solo una certeza. Hay cosas que nunca nos sueltan del todo. Cosas que parecen dormidas, quietas, pero siguen ahí, esperando. Y algunas de ellas miran. Conforme pasaban los días, empecé a notar que el miedo se mezclaba con una extraña curiosidad. Algunas noches, cuando todo estaba en silencio, sentía una leve presencia en mi cuarto, como si alguien o algo me estuviera observando desde los rincones oscuros.
No había ruidos claros, solo una sensación fría que me hacía estremecer. Una noche, desperté en medio de la madrugada y vi una sombra larga que se extendía por la pared de mi cuarto. Quise gritar, pero mi voz no salía. La sombra parecía moverse despacio, deslizándose hasta el pie de mi cama. Mis ojos, fijos, intentaban distinguir la forma, pero solo veía una silueta indistinta, como si fuera la misma esencia del miedo. Con el paso del tiempo, traté de ignorarlo. Puse barreras en mí misma. Evitaba mirar hacia la ventana. No dejaba las puertas demasiado abiertas. Evitaba quedarme sola. Pero sentía que eso crecía dentro de mí, formando una conexión invisible con aquella muñeca, con esa mirada que atravesaba el vidrio de la casa vecina. Una tarde, un amigo de la familia que conocí en el antiguo barrio me contó algo que me heló. Dijo que, cuando era joven, conoció a doña Victoria y notó algo extraño en esa casa. Decía que ella coleccionaba muñecas antiguas, muchas traídas de Europa, y que, después de que ella murió, los vecinos juraban que por la noche veían luces y sombras moverse por las ventanas de la casa, aunque estuviera vacía. Más aterrador aún, contó que, hace tiempo, alguien intentó sacar una de las muñecas de la casa, pero en el camino se le cayó al suelo y se rompió en pedazos, y la persona empezó a sufrir accidentes y enfermedades inexplicables poco después. Por eso, dicen, nadie más intenta tocar las cosas de esa casa. Esas historias me hicieron pensar, ¿y si esa muñeca es un pedazo de la misma doña Victoria, o algo que ella dejó ahí para vigilar, o un fragmento de algún dolor que nunca sanó? No sé, solo sé que algo está ahí, algo que se niega a irse. La última vez que pasé cerca de la casa, me vi obligada a mirar. Allí estaba la muñeca, en la misma posición, pero por primera vez pareció estar diferente. El rostro se veía más desgastado, los colores del vestido más descoloridos, como si estuviera envejeciendo o volviéndose más real. Y entonces escuché un susurro casi imperceptible desde el lado de la ventana. No me olvides. Me congelé, con el corazón latiendo fuerte, y me alejé rápido. Pero esas palabras se quedaron conmigo. No me olvides. Hoy, viviendo lejos de ese barrio, esa muñeca sigue siendo una presencia silenciosa en mi vida. Nunca pude entender exactamente qué es, ni por qué me eligió para guardar esta historia. Quizás sea solo un recuerdo del pasado o un trauma infantil que mi mente nunca dejó ir. Pero sé que, a veces, algunas cosas permanecen, no porque quieran hacer daño, sino porque necesitan ser recordadas. Y no sé si tendré el valor de algún día volver y enfrentar todo esto. Porque hay cosas que, si se olvidan, pueden querer ser encontradas. Y la muñeca, con su vestido azul y su mirada eterna, todavía me vigila, todavía me espera. Desde que tengo memoria, vivo aquí en Sosocolco de Hidalgo. Es una ciudad tranquila, bonita, llena de gente cálida. Me casé con Andrés siendo muy joven y juntos criamos a 2 hijos que son mi orgullo. Tengo un trabajo estable en una clínica pequeña, pero que me permite vivir con tranquilidad. Nunca fui de creer en cosas extrañas y, sinceramente, siempre pensé que era exageración cuando alguien decía haber vivido algo inexplicable. Mi vida era organizada, común, y eso me gustaba. Hasta que, sin previo aviso, una cosa simple se convirtió en el comienzo de todo. Una charla entre amigos, al final de una tarde, trajo algo de vuelta. Algo que nadie más parecía recordar. Algo que tal vez yo también debería haber olvidado. Estábamos en casa de Sofía, mi amiga desde la adolescencia. Había más gente, todos de la época de la escuela, riendo, recordando historias viejas. En un momento, alguien mencionó una excursión que hicimos en 2004 a las grutas de Cacahuamilpa.
Y yo recordé a Emiliano. Lo mencioné en medio de la conversación, como si fuera obvio que todos lo recordaran. Emiliano, el que perdió el tenis en el sendero, ¿se acuerdan? Silencio. Nadie sabía de quién hablaba. Al principio pensé que estaban bromeando, pero pronto noté que hablaban en serio. Sofía frunció el ceño y dijo que ese nombre no le sonaba de nada, y todos estuvieron de acuerdo. Volví a casa intrigada. ¿Cómo que nadie recordaba a Emiliano? Estudiamos juntos desde tercero de primaria hasta la secundaria. Era callado, siempre usaba una gorra azul clara y tenía una letra bonita, de esas bien dibujadas. Llegué a pensar que tal vez estuvo en un grupo paralelo o que se cambió de escuela antes de lo que recordaba. Pero juraría que estuvo en casi todas mis clases. Fui a buscar el álbum de graduación, las fotos antiguas, hasta publicaciones viejas de Facebook. Nada, ninguna mención a Emiliano. Era como si nunca hubiera existido, pero yo tenía algo que nadie podía negar. En el último cajón de mi mesita de noche, guardo una cajita con recuerdos de la infancia y la adolescencia. Fotos, tarjetas, papeles doblados en forma de corazón. Ahí estaba la carta, papel amarillento, olor a guardado. Era de Emiliano, sin duda. El nombre estaba firmado al final, con su letra igualita a como la recordaba. La carta no decía mucho, algunas frases sobre amistad, unas bromas internas y un gracias por no dejarme solo en los recreos. Pero la última frase me heló la sangre. Tú prometiste que no me olvidarías. Me recorrió un escalofrío que no sentí ni cuando di a luz a mis hijos. Le mostré la carta a Andrés, la leyó en silencio y luego preguntó, ¿y este quién es? Le expliqué todo y puso una cara rara, como de desconfianza. Dijo que tal vez era un amigo imaginario. Eso me molestó, porque yo sé distinguir entre imaginación y recuerdo. Emiliano existió. Recuerdo su risa, el olor de su champú, cómo se jalaba la manga cuando estaba nervioso. Eso no se inventa. La carta era real. La letra, el papel, todo. Pero nadie más parecía compartir mi certeza. Fue entonces que las cosas empezaron a cambiar, poco a poco. Esa noche dormí mal. Tenía la carta en la cabeza pensando en todo, y soñé. En el sueño estaba otra vez en la escuela, pero vacía, silenciosa. Caminaba por los pasillos llamando a alguien, pero solo escuchaba mis pasos. De repente vi a un niño sentado en el último pupitre del salón de sexto grado. Tenía la cabeza agachada, y cuando levanté la vista, vi la gorra azul. Era Emiliano, pero su rostro estaba borroso, como si hubiera niebla entre nosotros. Me desperté asustada, con el corazón acelerado, con la sensación de haber estado realmente allí. Pero lo peor aún estaba por venir. En los días siguientes, comencé a sentirme observada. Era una sensación extraña, como si alguien estuviera siempre detrás de mí. Al principio pensé que era paranoia por el sueño, pero la sensación no se iba. Incluso en el trabajo, cuando estaba sola en la sala de atrás, sentía como si alguien más estuviera ahí. A veces, hasta me encontraba hablando en voz baja, como si no estuviera sola. Una tarde, fui a la cocina por café, y juro que vi una sombra cruzar el pasillo. Corrí a ver y no había nada. Era como una figura pequeña, del tamaño de un niño. Me quedé quieta, respirando hondo. Pensé en contarlo, pero desistí. Ya estaba pareciendo demasiado loca. Empecé a tener más sueños, todos con la misma sensación de nostalgia extraña y desasosiego. En algunos, volvía al salón y veía a Emiliano desde lejos. En otros, era él quien me observaba, siempre en silencio, quieto, como esperando que dijera algo. En uno de los sueños, tenía la carta en la mano y me miraba con tristeza. Tú prometiste, repetía. Me desperté llorando, temblando, con ganas de correr,
pero sin saber a dónde. Lo peor era que durante el día esa angustia no se iba. Podía estar lavando platos o jugando con mis hijos, y sentía como si una parte de mí estuviera siendo arrastrada hacia atrás, hacia algo que no entendía. Una noche, decidí buscar entre las cosas de mi mamá. Ella guarda cajas con cuadernos antiguos, exámenes escolares, esas cosas. Pasé horas revolviendo papeles, con la esperanza de encontrar alguna lista con su nombre. Encontré mi boleta de 4º grado, unas fotos de una presentación de fin de año, nombres de compañeros garabateados en las contraportadas de los cuadernos. Pero Emiliano no estaba en ninguna parte. Ninguna mención, ninguna pista. Eso me puso aún más nerviosa. Era como si lo hubieran borrado. Pero al mismo tiempo, yo seguía recordando, como si la memoria estuviera atrapada solo en mí. Empecé a preguntarme, ¿por qué solo yo? Se lo conté a mi mamá. Esperaba que dijera, ah, claro, Emiliano. Pero ella tampoco lo recordaba. Dijo que, si yo estaba tan segura, quizás era un alumno de otra escuela con quien conviví o algo así. Pero no era eso. Él estaba en las fotos de mi cabeza, caminando en el patio, comiendo frituras en la tiendita. Él existió, lo sé. Pero parecía que cada vez que hablaba de él, era más difícil probar su existencia. Empecé a dudar de mí misma. Me encontraba releyendo la carta todos los días como si fuera mi único vínculo con la realidad. Una madrugada me despertó un ruido en el cuarto de mis hijos. Corrí hasta allí, pensando que alguno se había caído de la cama. Pero los dos dormían tranquilos. Sin embargo, la ventana estaba abierta y había un papel pegado con cinta al vidrio. Cuando lo vi, el estómago se me heló. Era una nota. La letra era igual a la de la carta. Solo una frase: estoy esperando que recuerdes bien. Volví corriendo a mi cuarto, cerré la puerta y atranqué con la cómoda. Me quedé abrazada a Andrés, que ni entendía bien lo que pasaba. A la mañana siguiente, la nota había desaparecido, pero yo la recuerdo. Después de eso, dejé de hablar del Emiliano con los demás. Nadie me creía, y cada cosa que decía parecía alejar a las personas. Incluso Andrés se volvió más frío, más callado conmigo. Empecé a guardar todo para mí, pero cuanto más trataba de olvidar, más volvía a él. En sueños, en susurros por el pasillo, en reflejos en el espejo. Una noche encontré un dibujo viejo en el fondo del armario. Era un niño con gorra azul, sentado en unas escaleras. Estaba garabateado en uno de mis cuadernos con una E en la esquina inferior. Debía tener unos 9 o 10 años cuando hice eso. Me quedé mirando el dibujo como si fuera una prueba de que aún no había enloquecido. Empecé a evitar estar sola. Iba a buscar a los niños más temprano al colegio, pasaba más tiempo en la calle, cualquier cosa con tal de no estar en casa. Pero la sensación de presencia me seguía. Una vez fui a la panadería y, mientras esperaba en la fila, juro que escuché que alguien susurraba mi nombre. Me giré rápido, pero nadie estaba lo suficientemente cerca. Otra vez, mientras colgaba ropa en el patio, sentí una mano helada tocarme la nuca. Grité tan fuerte que mi vecino vino a ver qué pasaba. Fingí que era una abeja o algo así, pero por dentro temblaba, porque, aunque no viera a nadie, yo sabía quién era. Andrés sugirió que buscara a un terapeuta. Dijo que tal vez estaba sobrecargada, que todo podía ser estrés, y hasta intenté creerlo. Pedí una cita con una psicóloga de Papantla. Fui, le conté todo, y me escuchó con calma. Me preguntó sobre mi infancia, posibles traumas, recuerdos reprimidos, pero nada encajaba. No era invención, no era trauma, era real. Me sugirió que escribiera todo lo que recordara de Emiliano, para ver si al ponerlo en papel surgía algo nuevo. Comencé ese ejercicio, pero me sentía más invadida con cada frase, como si él estuviera leyendo conmigo. La semana siguiente, fui a buscar a los niños al colegio, y, de regreso, pasamos por la plaza principal.
Estaba vacía, algo raro para esa hora. Al doblar la esquina de la iglesia, vi a un niño sentado en una banca. Llevaba una gorra azul. Me detuve. El niño levantó la cabeza y sonrió. Era la misma sonrisa de Emiliano, pero era un niño, de unos 8 años. Parpadeé y ya no estaba. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. No le dije nada a los niños, pero mi mano temblaba tanto que lo notaron. «Mamá, ¿tienes frío?», me preguntaron. Solo asentí con la cabeza. Pero no era frío. Era otra cosa, algo sin nombre. Esa noche tuve el peor de todos los sueños. No era como los anteriores. Era oscuro, silencioso, como si estuviera bajo tierra. Sentía el cuerpo pesado, como si algo me jalara hacia abajo, y en lo más profundo, una voz susurraba mi nombre. Primero bajito, luego más fuerte. «Tú prometiste». Lo repetía sin parar. Traté de correr, pero no podía mover las piernas. Cuando por fin logré girar el rostro, él estaba allí, Emiliano, pero con el rostro medio derretido como una vela. Desperté gritando, con Andrés sacudiéndome. Estaba empapada en sudor, con la sábana pegada a la piel. Después de eso, decidí esconder la carta. No la rompí, no la quemé, pero la metí en un sobre grueso, la sellé con cinta y la guardé dentro de una caja de zapatos, que escondí en lo alto del armario. Quería ver si eso ayudaba, quería olvidar, pero la verdad es que olvidar ya no parece una opción. Algunas noches escucho golpes suaves en el vidrio de mi cuarto. Ya fui a ver varias veces, pero no hay nada. Solo que, cuando vuelvo a la cama, estoy segura de oír un susurro desde la esquina del cuarto. No es un grito, no es un lamento, es solo mi nombre, dicho con una familiaridad que me eriza hasta la espalda. Un día, mientras guardaba los cuadernos viejos de mis hijos, al hojear uno de ellos, vi escrito en la contraportada: «Emiliano estuvo aquí». Casi se me cae el cuaderno. Llamé al mayor y le pregunté si él había escrito eso. Dijo que no. «¿Tal vez fue un compañero?», pregunté, intentando parecer tranquila. Me dijo que el cuaderno nunca había salido de casa. Volví a mi cuarto, cerré la puerta y lloré. Ya no sé qué quiere. No sé por qué volvió o si alguna vez realmente se fue. Solo sé que ahora parece más cerca que nunca. He empezado a recordar cosas que antes estaban borradas. Juegos en el fondo del patio, papelitos intercambiados en la clase de geografía, incluso una vez que me defendió de una niña que se burlaba de mí. Pero un recuerdo me paralizó. Era una tarde lluviosa y la maestra se había olvidado de avisar que no habría clase. Nos quedamos solo nosotros dos, sentados en el pasillo, esperando. Él me dijo: «A veces siento que voy a desaparecer, ¿sabes? Que nadie va a recordar que existí». En ese momento pensé que era solo un drama infantil, pero ahora eso me persigue. Andrés empezó a dormir en el sofá. Dice que estoy diferente, que hablo sola en la madrugada. Una vez me encontró de pie en el pasillo, mirando la pared. No me acuerdo de eso. Solo sé lo que él me contó. Dijo que repetía: «Yo recuerdo, yo recuerdo». Él pensó que estaba sonámbula, pero juro que nunca me pasó antes. Los niños también están asustados. El menor dibujó a un amigo invisible con una gorra azul. Cuando le pregunté el nombre, dijo que no lo recordaba, pero que venía solo cuando yo estaba triste. Me quedé sin aire unos segundos. No les conté nada. Decidí volver a la escuela donde estudié. Hablé con la directora, que fue muy amable. Le pedí acceso a los archivos antiguos, listas de clases, documentos. Me dijo que no había ningún Emiliano en las generaciones de mi época. Insistí. Me trajo cajas y carpetas con fotos, documentos escaneados. Pasé horas ahí hasta que me ardían los ojos. Y nada. Ninguna señal de él. Pero, al salir de la sala de archivo, vi una hoja caída en el pasillo. La recogí.
Era una lista de asistencia antigua con manchas de humedad. En medio de la hoja, escrito a mano, Emiliano G. Cuando regresé para mostrarla, la hoja ya no estaba en mi mano. Fui a ver al padre del pueblo. Ya no sabía qué hacer. Me escuchó con paciencia y me dijo algo que no esperaba. A veces, ciertas almas se quedan atrapadas en quienes las recuerdan. Le pregunté qué significaba eso. No explicó mucho. Solo dijo que, tal vez, mi recuerdo estaba sosteniendo algo que ya debía haberse ido. Y que para ciertas presencias, ser olvidado es como morir otra vez. Salí de la iglesia más confundida que cuando entré. ¿Cómo podía olvidar a alguien que fue parte de mi vida? ¿Cómo fingir que nunca existió si todavía aparece, todavía susurra, todavía espera? Pensé en contárselo todo a mis hijos, pero desistí. No lo entenderían. Y tal vez, si hablo de él, se les acerque también. No quiero eso. Quiero que estén fuera de esto. Trato de actuar con normalidad, ir al mercado, cocinar, ver novelas, pero todo se siente falso, como si estuviera actuando mi propia vida, mientras él me observa desde los rincones. A veces, miro por la ventana y juro que veo a un niño parado junto a la cerca. Cuando voy a ver mejor, ya no está. Siempre es así, siempre un casi y un rastro, como un recuerdo intentando hacerse cuerpo. La semana pasada me encontré con una vieja conocida en el mercado. Conversando, le pregunté por su hermano, que también estudió con nosotros. Mencionó varios nombres, pero no dijo Emiliano. Cuando lo pregunté directamente, guardó silencio. Luego dijo, «Creo que estás confundiendo las cosas». Pero al final de la charla, justo cuando nos despedíamos, me miró de un modo extraño y dijo, «Sabes, tú eras la única que hablaba con él». Y se fue, sin explicar nada. Me quedé ahí con el corazón latiendo fuerte. ¿Será que ella también recuerda y tiene miedo de admitirlo? Ayer escuché pasos en el techo. No era un gato, ni el viento. Eran pasos pesados, como de alguien caminando de un lado a otro. Salí al balcón, miré hacia arriba, y claro, no había nada. Pero por la noche, al ir a dormir, había una nueva carta sobre la almohada. Papel igual al anterior, doblado en 4. La abrí con las manos temblando. Era su letra. Solo una frase. «Todavía recuerdas, y eso es lo que importa». No pude dormir. Pasé la madrugada sentada al borde de la cama, mirando la nada. Por la mañana, la carta ya no estaba. Hoy traté de escribir todo esto. La psicóloga dijo que sería bueno, que podría ayudarme a entender. Pero no sé si entender es lo que necesito. Tal vez sea simplemente aceptar. Aceptar que hay algo que no quiere ser olvidado, o que yo misma no logro dejar ir. Emiliano no fue solo un amigo. Fue un lazo con una parte de mi vida que nadie más parece haber vivido. Y ahora ha vuelto. No sé por cuánto tiempo. No sé qué quiere realmente. Solo sé que, desde que hablé de él en voz alta, algo se abrió. Algo que estaba en silencio. Y ahora no quiere callar. Guardé todo lo que quedaba de él. La carta, el dibujo, el cuaderno garabateado, dentro de una caja de metal. La enterré en el patio, detrás del árbol de mango. No sé si eso va a servir, pero fue lo único que se me ocurrió. Tal vez, enterrando las pruebas, logré enterrar también su presencia. Desde entonces, los sueños han disminuido, las sombras también, pero no han desaparecido del todo. Y lo más extraño, a veces siento nostalgia, como si una parte de mí supiera que, sin él, también se pierde algo. No sé cómo explicarlo. Es como echar de menos algo que nunca debió haber vuelto. El otro día pasé frente a mi antigua escuela y escuché voces viniendo del patio. Me acerqué a la reja y vi a un grupo de niños corriendo. Entre ellos, un niño con gorra azul. Mi cuerpo se congeló. Parpadeé y ya no estaba. ¿Será que de verdad estaba ahí? ¿O es mi mente creando ecos de viejos recuerdos?
Ya no sé qué es verdad y qué no, pero he aprendido a no huir de esto. He aprendido que hay cosas que no se explican y tal vez no necesiten explicarse, solo aceptarse. Aunque den miedo, aunque duelan, aunque nadie más lo crea. Hoy mismo, mientras escribo esto, sentí una brisa helada detrás de mi cuello. La ventana estaba cerrada. Los niños están en la escuela. Andrés salió a trabajar. Estoy sola, o creo que lo estoy, porque la sensación de estar siendo observada volvió. Y no con miedo, sino con melancolía, como si alguien quisiera decir, todavía estoy aquí. Me levanté y fui hasta el espejo. Detrás de mí, por un segundo, vi la silueta de un niño. Cuando me giré, no había nada, pero se me escapó una sonrisa. Emiliano, si todavía estás por aquí, quiero que sepas que te recuerdo, y tal vez nunca te olvide. Cuando falleció mi tía abuela, me dejó una casa en Mazamitla. Ya conocía el pueblo por algunas visitas anteriores y siempre me había parecido hermoso. El clima, las montañas, la tranquilidad. Como no tengo hijos ni pareja y trabajo desde casa, decidí que era momento de cambiar de vida. La casa necesitaba algunas reparaciones, pero tenía buena estructura. Era un lugar antiguo, de madera oscura, con olor a encierro, pero bien conservado. Poco a poco fui limpiando todo, organizando los cuartos e incluso empecé una pequeña reforma en el dormitorio principal. Fue ahí cuando todo comenzó a ponerse raro. Durante el raspado de pintura en una de las paredes, el albañil encontró un agujero pequeño, más o menos del tamaño de un puño cerrado. Pensó que era humedad, pero no había señales de moho ni filtraciones. Se notaba un espacio vacío adentro, como si hubiera un hueco oculto entre las paredes. Me preocupé un poco, pero él dijo que era normal en casas viejas, así que no me alarmé. Acordamos que, una vez terminadas las otras reformas, lo taparíamos con masa y pintura. Pensé que lo único molesto sería gastar un poco más de dinero. Esa noche me acosté temprano, pero tardé en dormir. Sentía una incomodidad rara, como si algo me estuviera mirando. En el silencio de la madrugada, escuché susurros que venían de la pared. No eran voces claras, sino sonidos bajitos, como si alguien tratara de llamarme sin hacerse notar. Me quedé paralizada varios minutos, con el corazón a mil. Encendí la luz, intenté volver a escuchar, pero ya no había nada. Pensé que era el cansancio o mi imaginación, y traté de no pensar más en eso. Pero las noches siguientes, el sonido volvió, siempre desde el mismo lugar de la pared donde estaba el agujero. Le pedí al albañil que lo tapara de una vez. Se rió un poco de mis nervios, pero hizo lo que le pedí. Lo reforzó con cemento y volvió a pintar encima. Esa noche dormí tranquila por primera vez desde que llegué. El cuarto se sentía distinto, más acogedor, más silencioso. Pasé 2 días en paz, al punto de sentirme aliviada. Incluso me reí sola, pensando que todo había sido cosa de mi cabeza. Estaba en un lugar nuevo, durmiendo sola en una casa vieja. Era normal estar un poco sugestionada. Pero esa sensación de calma no duró mucho. La mañana del cuarto día, mientras tendía la cama, noté una sombra diferente en la pared. Me acerqué y casi se me cae la sábana de las manos. El agujero había vuelto a aparecer. En el mismo lugar, con el mismo tamaño. La pintura alrededor seguía fresca, pero el cemento estaba agrietado y abierto. Miré dentro y solo vi oscuridad. Me quedé parada largo rato, tratando de entender. Llamé al albañil, que vino esa misma tarde. Estaba tan sorprendido como yo, jurando que lo había sellado bien. No había señal de que alguien lo hubiera tocado. Lo volvió a tapar, esta vez con más cuidado. Decidí poner una cámara vieja que usaba en mis viajes, apuntando directo a la pared. Solo era para tranquilizarme. La primera noche pasó sin novedad.
Nada extraño. En la segunda, los susurros volvieron. Más fuertes, más persistentes. Cuando me levanté a revisar la cámara, estaba apagada. No rota, simplemente desconectada, como si alguien la hubiera desenchufado. Revisé todo. Parecía normal, pero la grabación se había detenido a media madrugada. Al día siguiente, el agujero volvió a estar ahí, por tercera vez. Para entonces, empecé a pensar seriamente en irme de la casa, pero no me fui. Pensé que tal vez había una explicación lógica. Hablé por videollamada con un amigo ingeniero, que me pidió que midiera, tomara fotos y verificara si había alguna estructura extraña. Hice todo eso, pero me dijo que no había razón para que esa abertura apareciera sola. Seguí escuchando los susurros durante varias noches, pero traté de ignorarlos. Dormía con auriculares, dejaba la luz encendida, cualquier cosa para no hundirme de nuevo en el miedo, hasta que una noche desperté sintiendo que algo me tocaba la cara. Estaba sola, la puerta cerrada y el cuarto olía a madera húmeda. Empujé un mueble frente a la pared, un armario pesado, difícil de mover, pero sentía que tenía que hacer algo. El silencio duró casi una semana completa después de eso. Ningún ruido, ninguna señal. Casi me convencí de que el problema estaba resuelto, pero una noche de lluvia fuerte, se fue la luz. Fui a la cocina a buscar velas, y cuando regresé, el armario estaba un poco corrido. No sé si fue por el temblor del piso o si me estaba confundiendo con la oscuridad. Pero el agujero estaba ahí, claramente visible, y juro que escuché mi nombre desde adentro. Pensé en mudarme, empacar todo y volver a la ciudad. Pero había algo que me retenía. No sé si era curiosidad, apego a la casa o algo más. Empecé a dejar papel y lápiz cerca del agujero, como un intento desesperado de entender. Una mañana encontré una hoja doblada con letra temblorosa que decía solo una palabra: escucha. Nada más, sin explicación. El papel estaba doblado con cuidado, como si alguien realmente lo hubiera dejado para mí. Lo rompí en pedazos y lo quemé, pero me sentí observada todo el día. Las noches se volvieron más silenciosas, pero no más tranquilas. Empecé a tener sueños raros, siempre en un cuarto oscuro, con una pared que respiraba. Me despertaba empapada, con dolor en el cuerpo, como si algo me hubiera jalado hacia adentro. Hablé con un padre del pueblo, sin contarle todos los detalles, y me sugirió bendiciones simples. Acepté. Vino, caminó por la casa, rezó en voz baja. Cuando llegó al cuarto, se quedó en silencio unos segundos y luego me miró raro. Dijo que había algo ahí que no quería ser cerrado. Nunca más volvió, por más que lo llamé. Después de eso, dejé de intentar entender. Solo cierro la puerta del cuarto y duermo en la habitación de al lado. Nunca más mandé reparar la pared, ni volví a tapar el agujero. A veces escucho cosas, pero finjo que no son conmigo. La pared sigue intacta, excepto por esa abertura que nunca desaparece. No invité a más nadie a visitarme, y evito hablar de esto, incluso con conocidos. La casa sigue siendo hermosa, y por fuera todo parece normal. Pero yo sé que hay algo adentro, algo que no le gusta que lo ignoren por mucho tiempo. Una noche, solo por curiosidad, me acerqué al agujero y susurré: ¿qué quieres? No hubo respuesta inmediata, pero esa madrugada soñé con una mujer sentada en el suelo del cuarto, escribiendo en papeles que caían en un hueco oscuro. Ella no me veía en el sueño, pero repetía mi nombre, como si supiera que la estaba escuchando. Desde entonces, duermo cada vez menos. Me arden los ojos todo el tiempo, y ya no estoy segura si estoy despierta o soñando. A veces me levanto con tinta en los dedos, aunque no tenga bolígrafo cerca. No sé si estoy siendo afectada por la soledad, o si de verdad hay algo mal en esa casa.
He pensado en venderla, pero ¿quién compraría una casa con un agujero que aparece solo? Incluso si lo ocultara, algo me dice que encontraría la forma de mostrarse otra vez. Y más que eso, me da miedo que sienta mi ausencia, que me busque en otro lugar, que no acepte el abandono. Porque, de alguna manera, siento que hice un pacto sin palabras, cuando decidí quedarme a pesar de la primera advertencia. Hoy en día, evito mirar la pared, pero a veces, sin querer, mi mirada va directo hacia ella. El agujero sigue ahí, del mismo tamaño, tan oscuro como siempre. Ya no escucho los susurros, pero de vez en cuando encuentro papeles nuevos en el suelo, palabras sueltas, casi infantiles. Quédate. Escucha. No te vayas. No sé quién los escribe, no sé por qué, pero cada vez que veo uno de esos papeles, mi cuerpo se enfría y el aire se pone más pesado. No tengo respuestas, solo sé que no puedo irme de aquí. Y lo más extraño es que creo que una parte de mí ya no quiere. Cuarto relato. La llamada que no debería existir. Siempre he sido del tipo que le gusta estar rodeada de gente. Soy una soltera convencida, tengo muchos amigos y me encanta socializar. Salgo mucho a fiestas, incluso a las del trabajo, porque lo que realmente me gusta es el contacto con las personas, el ruido, las risas. Parece extraño, pero he logrado mantener esas amistades por años, a pesar de mi manera un poco agitada y despreocupada. Nunca imaginé que algo extraño pudiera pasarme por eso, pero pasó. Y desde entonces mi vida se volvió una pesadilla silenciosa. Todo comenzó una madrugada, cuando sonó mi celular. Era un número desconocido, y generalmente no contesto llamadas así, pero ese día decidí verlo. Tomé el aparato y escuché una voz temblorosa, casi susurrando, que decía: «No contestes cuando te llame otra vez, no soy yo». En ese momento pensé que era una broma, algún amigo queriendo asustarme, pero la forma de la voz, el miedo en ella, no parecía algo normal para una broma. Al día siguiente, conté a algunos amigos sobre la llamada, medio riendo, pensando que se iban a identificar con la broma. Pregunté quién había llamado y dicho eso, pero nadie lo asumió. Me pareció raro, pero pensé que tal vez se habían olvidado o no querían admitir la broma. La vida siguió normal, pero no por mucho tiempo. Pocos días después, el celular volvió a sonar. El mismo número, exactamente a la misma hora. Cuando contesté, no escuché más que un llanto bajo, apagado, como si alguien estuviera atrapado y desesperado por pedir ayuda. Me quedé paralizada. El corazón se me aceleró. Intenté hablar, preguntar quién era, pero solo escuchaba ese llanto triste. Esa noche, dormí con la luz encendida, y en la mañana revisé el aparato para ver si estaba volviéndome loca. Pero no, el número realmente existía, y aparentemente era de Pátzcuaro. Las llamadas siguieron ocurriendo todas las noches, siempre del mismo número, siempre a esa hora extraña. La voz nunca decía nada, solo lloraba, y a veces se oía un ruido como de algo raspando o golpeando suavemente, pero no se podía entender qué era. Empecé a tener miedo, no quería salir de noche ni contestar mi celular. Ahí fue cuando me di cuenta de que esa broma podía volverse peligrosa. Lo más extraño es que juraba que la voz a veces parecía conocida, a veces parecía un amigo, un ex o incluso alguien de la familia. Eso me dejó aún más confundida, porque nadie a mi alrededor parecía estar involucrado. Me pregunté si no estaba loca, si el estrés y mi vida agitada me habían hecho inventar toda esta historia. Pero las llamadas eran reales, las sentía. Intenté bloquear el número, pero siempre cambiaba el código de área. Aparecía con una variación diferente. La tecnología parecía no ayudar. Incluso pensé en cambiar de teléfono, pero ¿y si la llamada seguía llegando desde otro número? Esa duda solo aumentaba mi miedo. No sabía si debía contarle a alguien más,
porque nadie iba a creerme y no quería parecer loca. En el trabajo empecé a ponerme nerviosa. En las fiestas me costaba divertirme como antes, porque siempre estaba pendiente del celular, esperando la llamada que me dejaba el corazón en la boca. Un día casi se me cae el vaso del susto. Mis amigas empezaron a notar que estaba diferente, más cerrada, y me preguntaban qué pasaba. Yo no podía explicar bien. También empecé a fijarme en los detalles. A veces el llanto parecía más cerca, más fuerte, como si la persona que llamaba estuviera a mi lado llorando, pero nadie veía nada. Otras veces la voz parecía venir de lejos, como si alguien estuviera atrapado en un lugar oscuro y frío. Eso me desesperaba. Intenté llamar a la policía para pedir ayuda, pero no podían identificar el origen exacto de la llamada. Mi familia también notó que algo andaba mal. Mis padres se preocuparon y mi hermana hasta trató de hablar conmigo para que le contara qué pasaba. Pero yo evitaba hablar por miedo a parecer loca. Quería resolverlo sola, encontrar una explicación lógica. Después de todo, una voz llorando por teléfono solo podía ser una broma de mal gusto o algún problema técnico. No, el tiempo pasó y empecé a anotar las horas de las llamadas, tratando de encontrar un patrón. Siempre ocurrían entre la 1 y las 2 de la mañana y duraban en promedio unos 2 minutos. Un día grabé el audio para mostrarle a alguien, pero nadie pudo escuchar más que un llanto bajo. Eso aumentó mi desesperación porque quería una prueba de que no estaba inventando. Una noche, después de contestar la llamada, escuché algo distinto. Una palabra casi inaudible. Parecía ayuda, pero no estaba segura. Me quedé sin reacción. El miedo me dominó. Colgué y me quedé inmóvil por minutos. Eso me tuvo sin dormir por días. No sabía si debía intentar devolver la llamada o simplemente apagar el celular para siempre. El dilema me consumía. Sé que parece locura, pero juro que no invento nada. Todo lo que escribo aquí es verdad. Y lo que me hace sentir cada vez más insegura es no saber qué está pasando, si es alguien pidiendo auxilio o algo que ni siquiera puedo entender. Ya pensé en buscar a un especialista, pero no sé si servirá. El miedo me paraliza, pero la curiosidad es más fuerte. Hoy ya hace semanas que las llamadas continúan y no sé qué hacer. Siento que estoy perdiendo la cabeza o que algo está muy mal y no quiere que lo ignore. A veces pienso en apagar el celular y no usarlo más, pero ¿cómo hacerlo? Es mi contacto con el mundo, con mis amigos, con mi vida social. ¿Terminará alguna vez esta cosa extraña? No sé si estoy viviendo una broma cruel, un problema técnico o algo realmente sobrenatural. Lo que sé es que todas las noches espero, ansiosa y aterrada, esa llamada que no debería existir. La voz temblorosa sigue diciéndome que no conteste, y yo sigo contestando, porque en el fondo creo que necesito saber quién es, aunque me asuste. Cuando falleció mi tía abuela, me dejó una casa en Mazamitla. Ya conocía el pueblo por algunas visitas anteriores y siempre me había parecido hermoso. El clima, las montañas, la tranquilidad. Como no tengo hijos ni pareja y trabajo desde casa, decidí que era momento de cambiar de vida. La casa necesitaba algunas reparaciones, pero tenía buena estructura. Era un lugar antiguo, de madera oscura, con olor a encierro, pero bien conservado. Poco a poco fui limpiando todo, organizando los cuartos e incluso empecé una pequeña reforma en el dormitorio principal. Fue ahí cuando todo comenzó a ponerse raro. Durante el raspado de pintura en una de las paredes, el albañil encontró un agujero pequeño, más o menos del tamaño de un puño cerrado. Pensó que era humedad, pero no había señales de moho ni filtraciones. Se notaba un espacio vacío adentro, como si hubiera un hueco oculto entre las paredes. Me preocupé un poco, pero él dijo que era normal en casas viejas, así que no me alarmé.
Acordamos que, una vez terminadas las otras reformas, lo taparíamos con masa y pintura. Pensé que lo único molesto sería gastar un poco más de dinero. Esa noche me acosté temprano, pero tardé en dormir. Sentía una incomodidad rara, como si algo me estuviera mirando. En el silencio de la madrugada, escuché susurros que venían de la pared. No eran voces claras, sino sonidos bajitos, como si alguien tratara de llamarme sin hacerse notar. Me quedé paralizada varios minutos, con el corazón a mil. Encendí la luz, intenté volver a escuchar, pero ya no había nada. Pensé que era el cansancio o mi imaginación, y traté de no pensar más en eso. Pero las noches siguientes, el sonido volvió, siempre desde el mismo lugar de la pared donde estaba el agujero. Le pedí al albañil que lo tapara de una vez. Se rió un poco de mis nervios, pero hizo lo que le pedí. Lo reforzó con cemento y volvió a pintar encima. Esa noche dormí tranquila por primera vez desde que llegué. El cuarto se sentía distinto, más acogedor, más silencioso. Pasé 2 días en paz, al punto de sentirme aliviada. Incluso me reí sola, pensando que todo había sido cosa de mi cabeza. Estaba en un lugar nuevo, durmiendo sola en una casa vieja. Era normal estar un poco sugestionada. Pero esa sensación de calma no duró mucho. La mañana del 4.º día, mientras tendía la cama, noté una sombra diferente en la pared. Me acerqué y casi se me cae la sábana de las manos. El agujero había vuelto a aparecer, en el mismo lugar, con el mismo tamaño. La pintura alrededor seguía fresca, pero el cemento estaba agrietado y abierto. Miré dentro y solo vi oscuridad. Me quedé parada largo rato, tratando de entender. Llamé al albañil, que vino esa misma tarde. Estaba tan sorprendido como yo, jurando que lo había sellado bien. No había señal de que alguien lo hubiera tocado. Lo volvió a tapar, esta vez con más cuidado. Decidí poner una cámara vieja que usaba en mis viajes, apuntando directo a la pared. Solo era para tranquilizarme. La primera noche pasó sin novedad. Nada extraño. En la segunda, los susurros volvieron. Más fuertes, más persistentes. Cuando me levanté a revisar la cámara, estaba apagada. No rota, simplemente desconectada, como si alguien la hubiera desenchufado. Revisé todo. Parecía normal, pero la grabación se había detenido a media madrugada. Al día siguiente, el agujero volvió a estar ahí, por tercera vez. Para entonces, empecé a pensar seriamente en irme de la casa, pero no me fui. Pensé que tal vez había una explicación lógica. Hablé por videollamada con un amigo ingeniero, que me pidió que midiera, tomara fotos y verificara si había alguna estructura extraña. Hice todo eso, pero me dijo que no había razón para que esa abertura apareciera sola. Seguí escuchando los susurros durante varias noches, pero traté de ignorarlos. Dormía con auriculares, dejaba la luz encendida, cualquier cosa para no hundirme de nuevo en el miedo, hasta que una noche desperté sintiendo que algo me tocaba la cara. Estaba sola, la puerta cerrada y el cuarto olía a madera húmeda. Empujé un mueble frente a la pared, un armario pesado, difícil de mover, pero sentía que tenía que hacer algo. El silencio duró casi una semana completa después de eso. Ningún ruido, ninguna señal. Casi me convencí de que el problema estaba resuelto, pero una noche de lluvia fuerte, se fue la luz. Fui a la cocina a buscar velas, y cuando regresé, el armario estaba un poco corrido. No sé si fue por el temblor del piso o si me estaba confundiendo con la oscuridad. Pero el agujero estaba ahí, claramente visible, y juro que escuché mi nombre desde adentro. Pensé en mudarme, empacar todo y volver a la ciudad. Pero había algo que me retenía. No sé si era curiosidad, apego a la casa o algo más. Empecé a dejar papel y lápiz cerca del agujero, como un intento desesperado de entender.
Una mañana encontré una hoja doblada con letra temblorosa que decía solo una palabra: escucha. Nada más, sin explicación. El papel estaba doblado con cuidado, como si alguien realmente lo hubiera dejado para mí. Lo rompí en pedazos y lo quemé, pero me sentí observada todo el día. Las noches se volvieron más silenciosas, pero no más tranquilas. Empecé a tener sueños raros, siempre en un cuarto oscuro, con una pared que respiraba. Me despertaba empapada, con dolor en el cuerpo, como si algo me hubiera jalado hacia adentro. Hablé con un padre del pueblo, sin contarle todos los detalles, y me sugirió bendiciones simples. Acepté. Vino, caminó por la casa, rezó en voz baja. Cuando llegó al cuarto, se quedó en silencio unos segundos y luego me miró raro. Dijo que había algo ahí que no quería ser cerrado. Nunca más volvió, por más que lo llamé. Después de eso, dejé de intentar entender. Solo cierro la puerta del cuarto y duermo en la habitación de al lado. Nunca más mandé reparar la pared, ni volví a tapar el agujero. A veces escucho cosas, pero finjo que no son conmigo. La pared sigue intacta, excepto por esa abertura que nunca desaparece. No invité a más nadie a visitarme, y evito hablar de esto, incluso con conocidos. La casa sigue siendo hermosa, y por fuera todo parece normal. Pero yo sé que hay algo adentro, algo que no le gusta que lo ignoren por mucho tiempo. Una noche, solo por curiosidad, me acerqué al agujero y susurré: ¿qué quieres? No hubo respuesta inmediata. Pero esa madrugada soñé con una mujer sentada en el suelo del cuarto, escribiendo en papeles que caían en un hueco oscuro. Ella no me veía en el sueño, pero repetía mi nombre, como si supiera que la estaba escuchando. Desde entonces, duermo cada vez menos. Me arden los ojos todo el tiempo, y ya no estoy segura si estoy despierta o soñando. A veces me levanto con tinta en los dedos, aunque no tenga bolígrafo cerca. No sé si estoy siendo afectada por la soledad, o si de verdad hay algo mal en esa casa. He pensado en venderla, pero ¿quién compraría una casa con un agujero que aparece solo? Incluso si lo ocultara, algo me dice que encontraría la forma de mostrarse otra vez. Y más que eso, me da miedo que sienta mi ausencia, que me busque en otro lugar, que no acepte el abandono. Porque, de alguna manera, siento que hice un pacto sin palabras, cuando decidí quedarme a pesar de la primera advertencia. Hoy en día, evito mirar la pared, pero a veces, sin querer, mi mirada va directo hacia ella. El agujero sigue ahí, del mismo tamaño, tan oscuro como siempre. Ya no escucho los susurros, pero de vez en cuando encuentro papeles nuevos en el suelo, palabras sueltas, casi infantiles. Quédate, escucha, no te vayas. No sé quién los escribe, no sé por qué, pero cada vez que veo uno de esos papeles, mi cuerpo se enfría y el aire se pone más pesado. No tengo respuestas, solo sé que no puedo irme de aquí, y lo más extraño es que creo que una parte de mí ya no quiere. Debía tener unos 8 años cuando pasé las vacaciones en San Juan Chamula, en la casa de mi abuela materna. Vivíamos en Tuxtla en esa época, pero siempre que podíamos, mi madre nos llevaba a pasar unos días allá. Era una casa sencilla, de madera oscura, con un fuerte olor a humo de leña y maíz cocido. Mis primos también iban, así que todo se convertía en una fiesta. Jugábamos en el patio, trepábamos árboles, inventábamos 1000 juegos. Pero había una parte de la casa a la que nadie se acercaba. Un cuarto al fondo del pasillo, junto a la cocina. Nadie dormía allí, nadie lo limpiaba, nadie siquiera hablaba de él. Solo decían que era el cuarto viejo y cambiaban de tema. Y claro, eso despertaba mi curiosidad. Era común oír a los adultos susurrando al pasar frente a la puerta.
como si acordaran ignorar la existencia de ese lugar. A veces, mi abuela arrojaba sal cerca del umbral. Un día, le pregunté por qué lo hacía, y solo me respondió: para mantener lo que es nuestro separado de lo que no lo es. Eso me marcó, pero no lo entendí bien. Con el tiempo dejé de preguntar, pero el cuarto seguía allí, intacto, con la puerta siempre entornada. A veces, de noche, creía oír ruidos que venían de ahí como madera crujiendo o un arrastre lento y apagado. Pero cada vez que decía algo, mi madre me mandaba a rezar y dormir, como si el solo hecho de comentar abriera una puerta dentro de la casa. Todo pasó una tarde. Mis primos y yo jugábamos a las escondidas y ya me habían atrapado 2 veces. Estaba empezando a enojarme. Yo era competitivo, me gustaba ganar y ya sabía que nadie se atrevería a buscarme cerca de ese cuarto. Cuando fue mi turno de esconderme, corrí hacia la casa y me fui directo al pasillo del fondo. Miré a los lados, respiré hondo y empujé la puerta con cuidado. No se abrió del todo, solo hasta la mitad, como si algo la bloqueara por dentro. Aún así, me apreté y entré. El olor fue lo primero que sentí. Fuerte, viejo, un olor dulce y podrido al mismo tiempo. La luz del pasillo entraba apenas, iluminando mal el interior. Pero incluso con poca luz, vi que el cuarto no era como me lo imaginaba. No estaba vacío. Había una silla en una esquina, un espejo cubierto con un trapo oscuro y una especie de mesita con objetos encima. Pensé que eran cosas viejas de mi abuela, pero todo se veía demasiado limpio. Nada de telarañas, ni una capa gruesa de polvo, como sería normal en una habitación abandonada. Me quedé quieto, intentando oír si alguien venía tras de mí, pero el silencio dentro era raro, más pesado. Como si el aire no se moviera, o como si no fuera un lugar para respirar. No estuve mucho tiempo ahí. Unos segundos después de entrar, empecé a sentir algo extraño, como si alguien me estuviera observando desde algún rincón, pero el cuarto era pequeño. Sentí un escalofrío, pero no de esos normales de miedo, como en las películas. Era más como una advertencia, como cuando pisas un lugar al que sabes que no deberías entrar. Y entonces lo oí. Un chasquido seco, como si alguien hubiera pisado una tabla detrás de mí. Me di la vuelta rápido, pero no vi a nadie. Aún así, no esperé más. Salí corriendo lo más rápido que pude, tropezando en la puerta y casi tirando un banco en la cocina. Cuando mi abuela me vio tan pálido, lo entendió. Solo dijo: no debiste haber entrado. Esa noche tuve el primer sueño, y desde entonces nunca me dejaron en paz. Soñé con el cuarto, pero estaba diferente. Los muebles habían cambiado. Ahora había una cama en el centro, con un colchón delgado y una colcha roja. El espejo ya no estaba cubierto. Y yo me veía reflejado en él, pero mi reflejo sonreía mientras yo no lo hacía. Desperté sudando, con el corazón a 1000. No le conté a nadie. Pensé que era solo una impresión, una consecuencia del susto. Pero en las noches siguientes, el sueño volvió. Siempre el mismo cuarto, con algún detalle cambiado. A veces una cómoda, otras una mecedora que se movía sola, siempre con esa sensación de que alguien me esperaba. Los años pasaron, pero los sueños siguieron. Nunca se lo conté a nadie, simplemente lo fui empujando al fondo de mi mente. Volví pocas veces a San Juan Chamula después de eso. Mi madre decía que la salud de mi abuela estaba delicada, que era mejor no molestar. La última vez que fui ya estaba en la preparatoria. La casa parecía más pequeña, pero el cuarto aún estaba ahí. Cerrado, entornado, como siempre. Y yo sentía que sabía que había regresado. Ni siquiera me acerqué a la puerta. Pero esa noche, el sueño volvió más fuerte. Por primera vez, vi a alguien dentro del cuarto conmigo. Una mujer, de espaldas, con el cabello largo, sentada en una silla que antes no estaba.
No logré ver su rostro, pero sentía que ella sabía que yo estaba ahí. No se movía, no hablaba, pero parecía esperar algo. Me desperté con los ojos llenos de lágrimas y un sabor raro en la boca, como a hierro. Pasé todo el día callado, afectado. Sentí que me observaban todo el tiempo. Cuando se lo conté por encima a mi madre, solo me dijo que rezara y que no me metiera con lo que no entiendo. También parecía asustada. Desde entonces, nunca volví. Mi abuela falleció al año siguiente y la casa quedó vacía. Mis tíos decidieron dejar todo cerrado. Nadie quiso vender ni reformar. Dicen que es por respeto, pero en el fondo, creo que nadie quiere lidiar con lo que hay en ese cuarto. Incluso estando lejos, los sueños continuaron. A veces paso meses sin tener ninguno, pero cuando regresan, lo hacen con fuerza. El cuarto sigue cambiando. Los muebles aparecen, desaparecen. Ya he visto un armario enorme, lleno de cosas colgadas, todo muy antiguo. He visto una cuna vacía. He visto velas encendidas en el suelo, en círculo, pero siempre con esa sensación de que algo me espera ahí. Algo sin rostro, pero que sabe quién soy. Me despierto y paso días con esa impresión pegada a mí, como si realmente hubiera vuelto a ese lugar. Ya intenté rezar, hacer rituales, hasta terapia, pero nada hace que ese lugar salga de mi cabeza. Parece que ahora vive en mí. Lo más extraño es que, a veces, me despierto con detalles que no tendría cómo saber. Una vez soñé con un tipo de símbolo dibujado en la pared, y días después, vi el mismo símbolo en una revista de antropología, hablando de rituales antiguos de la región. Soñé con un banco tallado con pájaros, y mi tía me dijo que mi bisabuelo hacía ese tipo de cosas y las guardaba en ese cuarto. Cosas que nunca supe, pero que estaban allí, en mis sueños. Eso me asusta más que cualquier fantasma. Es como si el cuarto me estuviera mostrando pedazos de un pasado que no es solo mío. Como si intentara jalarme de vuelta, poco a poco. Cuando entré a la universidad, me mudé definitivamente a otra ciudad. Hice de todo para ocupar mi mente con la rutina, los estudios, gente nueva. Y por un tiempo, funcionó. Los sueños desaparecieron casi por un año. Creí que por fin lo había dejado atrás. Pero bastó una noche de fiebre, de esas que uno tiene después de una gripe fuerte, para que todo volviera. Soñé que estaba acostado en el cuarto, sobre el suelo frío, con las manos atadas por algo que no podía ver. La mujer estaba de pie, esta vez de frente a mí, pero su rostro seguía borroso. Susurraba algo que no podía entender. Me desperté con el corazón desbocado y la almohada empapada de sudor. Después de eso, los sueños comenzaron a venir incluso cuando no estaba dormido. No sé explicarlo bien. A veces parpadeo y, por un segundo, veo el cuarto, la esquina de una pared, el espejo o la silla, como si fuera un destello. Un recuerdo metido donde no debería estar. Me descubrí dibujando muebles en el cuaderno de la facultad sin darme cuenta. Un día, una compañera me preguntó qué era ese altar raro que estaba dibujando. Ni recordaba haberlo hecho. Era igual al que vi en uno de los sueños, con las mismas velas y un cuchillo antiguo encima. Empecé a asustarme de mi propio comportamiento. Parecía que el cuarto estaba creciendo dentro de mí, ocupando espacio donde no debía. Una noche desperté en el pasillo de mi apartamento. No tenía ningún recuerdo de haberme levantado de la cama. Estaba de pie, frente a la puerta del baño, con la mano extendida como si fuera a abrirla. Pero vivo solo. El baño no tiene nada especial. Aún así, sentí como si estuviera a punto de entrar en ese mismo cuarto de la infancia. El olor era el mismo. Dulce, podrido, viejo. Volví a mi habitación temblando, con miedo de mí mismo. Al día siguiente, quité todo lo que tenía frente al espejo. Incluso tiré un cuaderno de dibujos que tenía desde niño.
Ya no quería tener nada que me conectara con esa sensación. Pasé bastante tiempo evitando dormir. Empecé a tomar mucho café, a ver películas hasta tarde, cualquier cosa para retrasar el sueño. Pero el cuerpo no aguanta. Tarde o temprano, uno se apaga. Y fue entonces cuando tuve el sueño más extraño de todos. Al principio, todo estaba oscuro. Solo se escuchaba el sonido de madera arrastrándose por el suelo, lento, pesado. Luego, una luz tenue comenzó a iluminar el cuarto, pero era como si viniera desde el suelo. Había agua. Un hilo de agua que se escurría entre las tablas. ¿Y la mujer? Estaba arrodillada, mojando las manos en ese hilo. Cuando me vio, sonrió por primera vez. Pero no fue una buena sonrisa, fue el tipo de sonrisa que hace que uno quiera correr. Le conté eso a un profesor mío, de esos mayores, gente también del interior. Escuchó todo en silencio y me hizo solo una pregunta. ¿Llegaste a tomar algo de ahí cuando eras niño? No supe qué responder. Creía que no. Pero entonces recordé una cadenita de cobre que encontré en el suelo del cuarto, muy cerca de la silla. En ese momento me pareció bonita y la guardé en el bolsillo, pero la perdí días después. Al menos eso pensé. Después de esa conversación con el profesor, volví a casa y busqué en unas cajas antiguas que mi madre había traído después de la mudanza. Y ahí estaba la cadena, oxidada, pero intacta. No recordaba haberla guardado, ni sabía cómo había llegado allí. El profesor sugirió que la devolviera, pero ¿cómo? La casa llevaba años cerrada, nadie iba más por allá. Aún así, decidí intentarlo. Llamé a uno de mis tíos, inventé una excusa y pedí ir hasta allá. Dudó, pero aceptó. Fui un fin de semana, solo. La casa estaba polvorienta, pero seguía en pie. El mismo olor, el mismo silencio denso. Cuando llegué al pasillo del fondo, sentí que me flaqueaban las piernas. La puerta del cuarto estaba igual, entornada, nunca cerrada del todo. La empujé con cuidado. El interior estaba oscuro, pero reconocí todo. El espejo aún cubierto, la silla en la esquina, todo igual que la primera vez. Entré con la cadenita en la mano y la dejé sobre la mesita. Salí de ahí sin mirar atrás. No estuve ni 10 segundos dentro del cuarto, pero esa noche dormí por primera vez sin soñar. Me desperté liviano, como si me hubiera quitado un peso de encima. Creí que todo había terminado. Pasaron semanas sin una sola pesadilla. Volví a la rutina, sintiéndome más libre, pero poco a poco comenzaron a aparecer señales, nada tan directo como antes, solo una sensación, un escalofrío fuera de lugar, un sueño demasiado rápido para recordar. Y lo más extraño, el cuarto comenzó a aparecer en lugares que no tenían nada que ver con él. En un sueño donde estaba en una biblioteca, abría una puerta y ahí estaba el cuarto. En otro, estaba en el metro. Se abría una puerta y era él. Era como si el cuarto ya no estuviera atado a la casa de mi abuela, como si ahora pudiera alcanzarme donde sea que yo estuviera, como si el acto de haber entrado allí, aunque solo una vez, me hubiera conectado con él para siempre. Pasé semanas con eso en la cabeza. Empecé a evitar lugares cerrados, puertas entreabiertas, espejos antiguos. Incluso me mudé a un apartamento más claro, más moderno, sin madera ni objetos viejos. Pero aún así, de vez en cuando, ahí está, en los márgenes de mis sueños, en el reflejo de una ventana, en ese olor que aparece de la nada en el pasillo, y cada vez la mujer está más cerca, más nítida, como si se fuera aproximando poco a poco. Hoy en día ya no sé qué es recuerdo y qué es invención de mi mente. He pensado en buscar ayuda espiritual, pero tengo miedo de lo que pueda descubrir. ¿Y si no es algo externo? ¿Y si es algo de mi familia, algo que siempre estuvo ahí y nadie quiso contarme?
Tengo ganas de preguntarles a mis tíos, a mi madre, pero sé que se van a esquivar. El silencio de ellos siempre fue una forma de protección. Creo que todos en esa casa sabían que ese cuarto no era solo una habitación olvidada, era una frontera, y yo la crucé, aunque haya sido solo por unos minutos. Fue suficiente para dejar algo abierto. Hay noches en las que me despierto con la sensación de estar acostado sobre un suelo de madera. Tardo algunos segundos en entender que estoy en mi cama, en mi cuarto, pero todo el cuerpo me duele, como si hubiera pasado la noche en otro lugar. Ya intenté filmarme mientras duermo, instalar aplicaciones de monitoreo, pero nunca aparece nada. Es como si lo que me ocurre no fuera físico, pero tampoco fuera solo un sueño. Una vez desperté con tierra en los pies. Había dormido con calcetas bajo las cobijas. No me había levantado de la cama. Y aún así, mis pies estaban sucios, como si hubiera caminado por un suelo de tierra, como el del cuarto de mi abuela. Empecé a escribir sobre esto, no para publicar, ni para mostrárselo a nadie, sino como una forma de mantenerme cuerdo. Escribo los sueños, los detalles, los objetos que aparecen, lo que cambia de un sueño a otro. Intenté encontrar un patrón, pero no lo hay. El cuarto cambia según el tiempo, mi vida, lo que estoy sintiendo. A veces está más vacío, otras lleno de cosas que no reconozco. Ya vi una guitarra rota, un altar con una foto borrosa, un pájaro disecado. Todo eso dentro del mismo espacio, como si el cuarto absorbiera memorias, no solo mías, sino de otras personas también. No me gusta hablar de esto con nadie. Quienes nunca pasaron por algo parecido tienden a reírse o a pensar que exagero. Pero para mí es real. No hay nada de espectacular o fantasioso en esto. Es solo algo que me acompaña, que existe en silencio, como una sombra. Y aprendí a convivir con eso. Hay días en los que casi lo olvido, y hay otros en los que no puedo levantarme de la cama, porque sé que, de noche, voy a volver allí. Que, de alguna forma, voy a abrir esa puerta de nuevo, aunque no quiera, aunque me esfuerce por mantener la distancia. La peor parte es esa sensación de impotencia, saber que hay algo que me espera, y no saber qué es, ni qué quiere. Ya intenté aferrarme a la lógica, pensar que quizás todo sea fruto de un trauma infantil, de la sugestión de los adultos, del miedo alimentado por el silencio. Tal vez entré a un cuarto oscuro y creé un recuerdo falso que fue creciendo con el tiempo. Tal vez. Pero, ¿y los detalles que no podía saber? ¿Y los objetos que vi en sueños antes de conocerlos? ¿Y el olor? Siempre el mismo olor. Eso es lo que me desarma. La repetición, la coherencia. Como si hubiera, sí, un lugar real que se manifiesta desde dentro de mi cabeza. Un lugar que existe y se transforma, pero nunca desaparece. Un lugar que solo yo conozco, pero que claramente no me pertenece solo a mí. A veces pienso que quizás otras personas han pasado por algo parecido. Un cuarto que nadie usa, un objeto hallado, un sueño que regresa, pero nadie habla de eso. O lo olvidan, o prefieren fingir que lo olvidaron. Yo no tuve esa suerte. El cuarto me eligió, o quizás yo me ofrecí, cuando entré allí creyendo que era solo un juego. Un niño no entiende los límites, y lo que hice fue cruzar uno. De esos que uno no reconoce hasta que ya está del otro lado. Me pregunto si no hubiera entrado, todo habría sido diferente. Tal vez ni recordaría ese cuarto. Tal vez nunca me habría seguido. El otro día fui a visitar a un amigo en otra ciudad. Dormí en su casa y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí liviano. Sin apuro, sin miedo. Pero en la madrugada, escuché un ruido en la planta baja. Bajé a tomar agua y vi una puerta entreabierta en el pasillo junto a la cocina. Al día siguiente le pregunté qué era y me dijo, ese cuartito está cerrado desde que nos mudamos. Nunca intentamos abrirlo. Me dio un escalofrío. No entré, ni me acerqué. Pero esa noche soñé con el cuarto de mi abuela, y en la esquina
Vi una maleta, una que nunca había visto antes. Cuando fui a abrirla, desperté, y hasta hoy me pregunto qué había dentro. No sé si algún día esto va a terminar. Tengo miedo de que, cuando muera, mi mente quede atrapada en ese lugar, como si fuera el destino final. Un cuarto eterno, hecho de pedazos de sueños y recuerdos. Parece exagerado, lo sé, pero es lo que siento. En el fondo, no es solo un cuarto, es un espacio que existe para guardar lo que no cabe en ningún otro sitio, lo que fue olvidado, lo que nunca debió ser encontrado. Yo era demasiado niño para entender eso, demasiado adulto ahora para fingir que no pasó. Y ahora solo intento vivir con esto de la forma que se pueda. Porque, por más que el mundo parezca normal durante el día, yo sé dónde estaré cuando llegue la noche. A veces, cuando duermo en lugares nuevos, siento que el cuarto se adapta, como si cambiara para parecerse al lugar donde estoy. Ya he soñado con él con el techo bajo, paredes claras, piso de cerámica, como si se hubiera moldeado a mi nuevo apartamento. Otras veces lo sueño tal como era, piso de madera, olor a moho, luz tenue entrando por la rendija de la puerta. Pero la sensación siempre es la misma. No importa dónde esté, él lo sabe. Encuentra la forma de regresar, de aparecer, de recordarme que todavía está ahí, esperando, como si hubiera dejado algo inconcluso, o como si él supiera que, algún día, voy a volver de verdad. Ya pensé en quemar la cadenita, en intentar romper ese lazo de alguna manera. Pero una parte de mí teme empeorar las cosas, temor a provocar algo que aún está quieto. Quizá eso es lo que me ha mantenido a salvo hasta ahora. El hecho de que respeté los límites después de aquel día. Nunca más intenté abrir la puerta, nunca más forcé nada. Solo acepté que existe algo que no entiendo y que quizás nunca vaya a entender. Y eso tiene que ser suficiente. Porque si intento entender demasiado, quizás ya no pueda volver. Tal vez el cuarto deje de ser solo un lugar en los sueños y se convierta en uno real, uno del que mi cuerpo nunca despierte. No sé si alguna vez te ha pasado, pero hay días en los que uno se levanta medio nostálgico, con ganas de recordar cosas que ni sabía que extrañaba. Así estaba yo. Era una noche tranquila, lluviosa, de esas bien típicas aquí en Mazamitla. Me dieron ganas de revisar los álbumes viejos de la familia. Hacía tiempo que no veía esas fotos, y siempre me ha gustado recordar momentos de la infancia. Saqué los álbumes del armario de la sala, preparé un té y me senté en la alfombra. Todo estaba en silencio, solo se oía la lluvia afuera y el tic-tac del reloj. Empecé a hojear el primer álbum, con fotos mías, de mis hermanos y de mis papás. Eran recuerdos bonitos, hasta que algo raro llamó mi atención. Era una foto de cuando yo tenía como 6 o 7 años. Estábamos todos sentados en el patio de la casa de mi abuela, en un almuerzo de domingo. Todos salían sonriendo, haciendo caras o comiendo, menos yo. Yo estaba mirando al frente, con una expresión vacía, y mi mano derecha hacía un gesto extraño, como si los dedos estuvieran entrelazados de una forma incómoda. Eso me incomodó. No se veía natural. Traté de recordar si estaba jugando a algo en ese momento, pero no me vino nada a la mente. Pensé que tal vez era solo una coincidencia, un momento mal captado. Seguí viendo otras fotos, pero esa sensación rara no se fue. En el siguiente álbum encontré otra foto de una Navidad en familia. Tenía como 9 años ahí, y otra vez, la misma mirada distante, la misma posición de la mano. Esta vez estaba sentada junto al árbol de Navidad, y mis primos todos sonrientes. Yo, de nuevo, completamente ajena a la escena. Me detuve a mirar la foto por un rato. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Me pregunté cómo nadie había notado eso antes.
La foto parecía igual a la anterior, como si hubiera repetido el gesto a propósito. Pero no era algo que yo hiciera, al menos no que yo recordara. Nunca nadie había mencionado algo así. Empecé a buscar más fotos mías, ahora con un poco de ansiedad. Era como si quisiera demostrarme que estaba equivocada, que era solo mi imaginación, pero no. En otras 2 fotos de cumpleaños distintos, ahí estaba yo otra vez, con la mano torcida de esa manera y la misma expresión ausente. Una de esas fotos era en la escuela. Había otros niños a mi alrededor, todos jugando. Yo, al fondo, parecía desconectada. Y lo más raro era que, aunque tuviera ropa diferente y fuera en otros momentos, mi postura era igual y la expresión siempre la misma, como si fuera una copia pegada en cada imagen. Me quedé mirando largo rato esas 4 fotos juntas. Era imposible que eso hubiera pasado por casualidad. Traté de recordar los días en que se tomaron, pero mi memoria era vaga, como suele ser con recuerdos tan viejos. Llamé a mi mamá. Ya era tarde, y le pregunté si recordaba algo raro en esos días. Le pareció curioso. Dijo que yo siempre fui medio distraída, de las que se pierden en sus pensamientos. Pero no, nunca notó nada extraño en las fotos, ni en mis gestos. Dijo que seguramente era una coincidencia. Le agradecí, pero colgué con la sensación de que algo no estaba bien. Decidí tomar fotos de esas imágenes y ampliarlas en el celular para ver mejor. Cuando hice zoom en mi cara en una de ellas, se me heló la piel. Los ojos no estaban mirando al frente, como pensé al principio. Estaban ligeramente girados hacia la izquierda, como si estuviera viendo algo fuera del encuadre. Y en las otras fotos era igual, misma mirada de lado. Tuve la impresión rara de que yo, de niña, estaba viendo algo que los demás no veían. O peor, que algo me estaba mirando a mí. Volví al álbum original y observé con más atención el fondo de las fotos. Ahí fue cuando noté otra cosa. En algunas de esas fotos había una sombra rara, borrosa, en una esquina, como si fuera parte de alguien que no estaba posando, pero igual salió. No era siempre la misma sombra, pero en 2 fotos tenía una forma parecida, algo alto, delgado, del lado opuesto a mi mirada. A esa altura, mi corazón ya latía fuerte. No sabía qué pensar. Empecé a sentirme observada, aunque estaba sola en la sala. Me levanté a cerrar las cortinas y a asegurar la puerta, aunque sabía que era solo paranoia. La lluvia afuera seguía, ahora un poco más fuerte. Volví al sofá, pero ya no me sentía cómoda. Esa sensación de estar siendo vigilada no se iba. Traté de distraerme viendo otras fotos, de otras personas de la familia, pero ya no tenía ganas de seguir. Aún así, algo dentro de mí me empujaba a continuar. Empecé a buscar fotos más recientes mías, de la adolescencia. Quería ver si ese patrón se repetía, y para mi sorpresa, encontré 2 fotos más donde mi mano hacía ese mismo gesto. No era tan evidente como en la infancia, pero ahí estaba, uno de los dedos doblado de forma extraña. Y otra vez, la mirada hacia la izquierda. A ese punto, ya no podía pensar que era casualidad. Empecé a preguntarme si no me lo estaba imaginando, si mi mente no estaba sugestionada. Pero las imágenes estaban ahí. Podía tocarlas, ampliarlas, compararlas. No había edición. Tomé una hoja y anoté las fechas aproximadas de cada foto. Me di cuenta de que todas habían sido tomadas entre junio y julio. Todos los años, sin falta. Me dio un escalofrío. Era como si algo me alcanzara siempre en esa época, sin que yo me diera cuenta. O como si yo, de alguna manera, repitiera ese gesto sin saberlo. Esa noche dormí mal. Soñé con la casa de mi abuela, con el patio donde tomaron la primera foto. En el sueño, yo era una niña parada en el mismo lugar, haciendo el gesto con la mano. Pero esta vez veía lo que estaba mirando. Una figura oscura, parada junto a la cerca,
sin rostro, solo mirándome. Me desperté sobresaltada, empapada en sudor. Me senté un rato en la cama tratando de calmarme. Intenté racionalizar, solo era un sueño. Pero no podía quitarme de la cabeza la mirada de esa niña que fui, tan perdida, tan ausente. Agarré el celular y borré las fotos que había tomado de los álbumes. Durante el día siguiente, traté de no pensar en el tema, pero algo dentro de mí seguía inquieto. Recordé que había un álbum guardado en el cuarto de mis papás, con fotos aún más viejas. Fui con la excusa de buscar una imagen del cumpleaños de mi mamá. Abrí el armario y ahí estaba el álbum, cubierto de polvo. Me senté en el piso del cuarto y empecé a hojearlo. Fotos en blanco y negro de cuando yo era bebé, mis papás jóvenes, mi abuela aún viva, y entonces la vi, una foto en brazos de mi abuela. Yo tenía quizá 2 años, y mi manita diminuta ya hacía ese mismo gesto. Eso me descompuso. ¿Cómo era posible? A esa edad ni tenía buena coordinación. Era imposible repetir el mismo gesto sin intención. Empecé a sentirme mareada. Cerré el álbum de golpe y lo guardé otra vez, sin terminar de verlo. Salí del cuarto temblando un poco. Me senté en la cocina y me quedé largo rato mirando al vacío, tratando de entender qué estaba pasando. Pensé en varias posibilidades. Un tic nervioso, tal vez, algún trastorno, pero mis papás nunca notaron nada, ni los médicos. Y aunque lo fuera, ¿cómo explicar la mirada? ¿Y la sombra? Le conté parte de la historia a mi hermana, que vive en Guadalajara. Al principio se rió, pensó que estaba bromeando. Cuando le mandé una de las fotos, se quedó en silencio un momento y luego dijo: «Sí, está raro, pero ¿estás bien?». Le dije que sí, que solo era curiosidad. No quise preocuparla. La verdad es que me sentía cada vez más inquieta. Era como si algo estuviera saliendo a la superficie, algo que estuvo escondido por años. Como si esa versión mía, de mirada perdida, hubiera estado dormida, pero ahora despertando de nuevo. Pasé varios días sin querer tocar más las fotos, pero la necesidad de entender no me dejaba en paz. Terminé yendo a casa de mi tía, que siempre ha sido la guardiana de la historia familiar. Le conté lo que estaba pasando, esperando que recordara algo. Escuchó todo con atención. Luego dijo que cuando yo era chiquita, a veces me quedaba viendo un rincón de la sala de mi abuela, como si viera a alguien. Que una vez incluso lloré sin razón y dije: «Él ya se fue». Pero nadie le dio importancia. Pensaron que era cosa de niños. Yo nunca supe eso. Volví a casa con esa información dando vueltas en la cabeza. ¿Quién era él? ¿Por qué nunca me contaron eso? Decidí escribir todo lo que estaba pasando, como si ponerlo en papel me ayudara a organizar mis ideas. Empecé a notar coincidencias, siempre en junio o julio, siempre en reuniones familiares, siempre fotos tomadas sin que yo posara. Y sobre todo, siempre mirando hacia la izquierda, como si esperara a alguien, como si estuviera en contacto con algo que los demás no veían. No sé qué pensar, no sé qué significa esto, pero hay algo que todavía me perturba. Esta semana, mi mamá encontró una cámara vieja guardada en un armario. Decidimos revelar el rollo que tenía, por curiosidad. Y entre fotos borrosas apareció una imagen clara. Era una fiesta de hace años, con toda la familia reunida. Y en la esquina de la foto, muy desenfocado, estaba la sombra, alta, delgada, del lado izquierdo. Yo también salía en la imagen, claro, con el mismo gesto, la misma mirada, la misma presencia. Desde entonces, he evitado las cámaras. Ya no me tomo fotos. No es exactamente miedo, pero sí una especie de respeto, un temor a ver algo que no quiero ver. O peor, confirmar que eso sigue conmigo, porque ahora, cuando cierro los ojos, a veces aún veo esa sombra,
A veces sueño con ella. A veces despierto con la mano haciendo ese gesto sin darme cuenta, pero siempre en julio, siempre en silencio y siempre con esa misma sensación, que algo me llama, algo que nunca se fue.